Conviña que empezáramos de contado porque Vandana Shiva, que non menospreciando aos presentes, que tamén son grandes, e un pouco a estrela, non puido vir en directo, terémola a través de Zoom, e entonces ten un tempo limitado, despois ten que ocuparse de outra cousa. Por outra banda, dadesvos de conta de que a diferencia horaria entre a Coruña e a India pois é máis ben grande. Bueno, eu son Victorino Pérez, son da comunidade Home Novo, unha comunidade cristián das que forma parte de Acampa. Somos unha comunidade cristián con máis de 40 anos que tentamos vivir e celebrar a nosa fe desde o Evanxeo. Entonces, contrariamente ao que suele ocurrir coa xente religiosa, que máis ben de dereitas, nosotros somos moi críticos coa realidade deste mundo, que é unha realidade dominada pola injusticia, que nace fundamentalmente pois do diñeiro, do injusto reparto da riqueza, que é a que causa precisamente a causa fundamental da fame. Desde aí estamos comprometidos, en primeiro lugar, coa nosa realidade galega. Por iso vou a facer a presentación en galego, aínda que os meus ilustres acompañantes pois falen español, pero xa me dixeron que entenden perfectamente. Pero proyectados á realidade internacional, temos compromisos sobre todo con comunidades de América Latina, pero todo o mundo é a nosa casa e así nos situamos. Acampa pediume que presentara hoxe este encontro sobre as causas da fame. Vou dicir só dúas palabras e presentando aos meus acompañantes. A causa da fame, sobre todo, é o injusto reparto da riqueza, a acaparación por parte do capital dos medios de produción e utilizalos segundo os intereses, é dicir, convertir a comida en diñeiro, e esa é a causa fundamental. A guerra, a deforestación, o cambio climático, etcétera, etcétera. Entón, en primeiro lugar, vai a falar Vandana Shiva, a quen teño o privilexio de coñecer desde hai unhos anos, pois formamos parte da Fundación Vivarium para o desenvolvemento intercultural, seguindo o meu mestre Raymond Panikkar. Vandana é filósofa e física, como vedes, un cóctel molotov, porque ao mesmo tempo é absolutamente comprometida coa realidade do seu país e con todas as causas da injusticia e da fame no mundo. Ela é ecofeminista, é fundamentalmente unha das figuras máis relevantes do movemento ecofeminista. Recibiu numerosos premios internacionales, en primeiro lugar o premio Right Livelihood, o premio ao sustento ben gañado, que ven sendo como o Nobel alternativo, que coñeceredes moitos. Recibiu tamén o premio da ONU para o Medio Ambiente, o premio da ONU para o Día da Terra, etc. O primeiro que fixo conocida Vandana Shiva, moi nova, con pouco máis de 20 anos, foi a súa participación no movimento Chipko, que, aínda que non vos sone a mellor a bastante o nome, coñeceredes, foi aquel movimento de mulleres indias que se abrazaban aos árbores para que non llos cortaran, non? É dicir, un movimento comprometido coa terra. Progresivamente, o seu compromiso foi precisamente cunha alimentación sustentável e cunha base de produción agraria en base ás sementes propias, é dicir, o oposto do que representa Monsanto, rescatar e conservar as variedades locais de semente. Ten numerosas publicacións, sobre todo sobre ecoloxismo e feminismo. A primeira, Abrazar la vida, mujer, ecología y desarrollo, e Manifesto para unha democracia de la tierra, justicia, sostenibilidad de paz. O seu último libro é moi expresivo e creo que a razón fundamental pola que está hoxe aquí, titúlase ¿Quién alimenta realmente al mundo? Desafortunadamente, como vos decía, non pode acompañarnos físicamente, acompañaramos a través do Zoom. A miña esquerda teño a Rafael Poch, un xornalista, escritor catalán, especiado en política internacional, coñecedor, sobre todo, os que o coñecen da realidade de Rusia e de China, sobre a que escribiu varios libros fundamentais. O último foi precisamente Entender la Rusia de Putin, de la humillación
al restablecimiento. E Guillermo Fesser, pois xa foi presentado antes, xa vimos unha das mellores creacións que fixo co seu irmán Javier, El monstruo invisible. Pois despois el xa falará e xa levará un poquinho a conversación, porque el ten máis capacidade para isto que nós. Escoitamos entonces a Bandana Siva, que temos unha magnífica intérprete Tatiana que nos vai axudar a seguila. Gracias. Greetings to all of you. Saludos a todas y a todos en esta conferencia de Acampa. La agricultura no debería ser el ámbito de conocimiento al que iba a dedicar mi vida. Yo me iba a dedicar a estudiar la física cuántica. Pero, bueno, por supuesto, como ya he dicho, me involucré en el movimiento Chipko ya cuando era estudiante, como voluntaria. Y en 1984 empecé a entender qué estaba pasando con la agricultura. Aquel año fue el año en el que Punjab, la zona más rica de la India, fue arrasada por la violencia y murieron 20.000 personas. El 2 de diciembre, una planta de pesticidas hubo allí el peor genocidio industrial de nuestra historia y se asesinó a nuestro primer ministro, Indira Gandhi. Pues bien, yo por aquel entonces estaba trabajando como asesora de la Universidad de las Naciones Unidas y les dije, aquí está sucediendo algo que tenemos que entender bien. Y bueno, me permitieron estudiarlo allí en Punjab y allí fue cuando escribí mi primer libro sobre la revolución verde, porque para entender bien lo que estaba sucediendo en Punjab tenía que entender aún mejor qué estaba sucediendo, estos señores de la guerra, qué vínculos había entre ellos y la revolución verde y el tercer mundo, porque se les estaba dando un premio Nobel y sin embargo su campo de experimentación se estaba convirtiendo en un campo de minas, como quien dice. Y a mí me molesta mucho vivir con mentiras, así que lo primero que averigüé tras mis investigaciones fue que la agricultura a base de químicos es un producto, un resultado de la guerra, porque cada uno de los productos químicos del sistema industrial de agricultura se basa en los carburantes fósiles, que a todos nos debería preocupar, porque no nos llega solo como fuente de energía, sino que nos llega también a través de los alimentos que consumimos. Los productos químicos, los fertilizantes, los pesticidas, están todos basados en los carburantes, en los fósiles. Y un conglomerado de empresas alemanas que se dedicaban a fabricar productos durante la guerra, pasaron fue el primer canciller. Lo está mandando. Las grandes cantidades de los químicos que utilizábamos para la guerra se empezaron a utilizar para producir comida. Así que yo, como científica, me di cuenta de que el rendimiento que estábamos midiendo, no estaban midiendo la cantidad de alimentos que se producían, no estaban dándonos la verdad de verdad. Así que lo que estaba pasando es que se estaba convirtiendo el alimento, la alimentación, en una cosificación, se estaba cosificando, se estaba mercantilizando, se habían convertido en bienes de consumo y ya no en el sustento de la vida. Así fueron matando miles de especies autóctonas y ahora se están multiplicando por 4 los cultivos
genéticamente modificados, bueno, que son el producto del trabajo de los ingenieros, no de la tierra. El segundo motivo por el que provoca guerra todo esto también, y por qué se está provocando la hambruna, es simplemente porque los alimentos se han reducido a un bien, una mercancía. Todas las leyes de la Organización Mundial del Comercio se aplican a nivel mundial, y esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la soja. Los animales nunca habían comido habas. Los animales comían hierba, pastos, y formaban parte de un ciclo de la vida. Y toda una comunidad de personas que están conectados al pastoreo. Y sé que además en España hay movimientos a favor del pastoreo, y que están llevando las ovejas por todo el país para recuperar las tradiciones. Pero ahora lo que está sucediendo con la producción de alimentos como bienes de consumo artificiales es que, por ejemplo, la soja transgénica se está cultivando en el Amazonas, destruyendo el Amazonas, y después a los animales se les está echando de sus pastos y de donde viven y los llevan a fábricas. Y ahora, como todo este tipo de ganadería se ve que está dando tan malos resultados, también se está comercializando y se está engañando al público con respecto a esto. Luego hay otro motivo por el que existe hambruna en el mundo. ¿Por qué la gente pasa hambre? Bueno, porque todo el dinero de nuestros impuestos se está utilizando para dar subsidios a las multinacionales. Se está utilizando para dar subsidios a los que fabrican los agroquímicos. Y nos está llevando a lo que yo he dado a denominar la polarización de los precios. Es decir, que cuanto más producen los agricultores en los países pobres, menos alimento le está llegando, más caro le sale, sobre todo en los países más pobres. Yo he estudiado, he llevado investigación con la Organización Mundial del Comercio, con muchos movimientos donde quisimos pararle los pies, y el antiguo primer ministro de la India trabajó conmigo también para poder frenar todas estas normas que habían sido escritas por las multinacionales en contra de la vida, en contra de su gente y del sustento. La agricultura industrial es la responsable, la mundial, todo el sistema industrial globalizado es el responsable del 50% de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Generalmente el indicador se mide entre la producción y una serie de mediciones que incluye las máquinas, los insumos, los fertilizantes. 1 kilogramo de fertilizador utiliza 2 litros de diésel, pero también dióxido de carbono, que es muy dañino para el medio ambiente. Y lo interesante en todo esto es que los billonarios como Bill Gates quieren más fertilizantes y quieren deshacerse de los sistemas de cultivos orgánicos. Por eso está desapareciendo también la ganadería, porque también está desapareciendo todo el ciclo que depende. Por ejemplo, pues todos los desechos de los animales, antes se utilizaban como fertilizantes, como abono, también está desapareciendo. El 20% también de esta actividad consiste en la deforestación. Se utiliza para deforestar y no para dar de comer a las personas. Por ejemplo, la producción de soja transgénica a la que hacía referencia. Y también para darle de comer a los animales, cosas que naturalmente no deberían comer, como decía antes, por ejemplo, leguminosas, que de manera natural ellos no comen, y además los están torturando en esas producciones industriales. Y nos están dando datos científicos que no son objetivos. Y todo esto lleva a mover los alimentos kilómetros, miles de kilómetros, transportando, procesando, empaquetando. El 70% de los residuos sólidos de nuestro planeta son envoltorios. Y lo que nos interesa es lo que está dentro. Y además, todo lo que le transmiten a los alimentos están provocando, porque se transmiten a través de los alimentos, están provocando graves problemas de salud en el mundo entero también. Sé que el 50% de las emisiones, ya lo dije, provienen de ahí,
Es decir, la mitad del problema del cambio climático proviene de todo este sistema. También está destruyendo los sistemas hidrológicos del agua, contaminando el agua. No se está dedicando a la gestión de la agricultura, que es lo que se debería destinar, por supuesto. Así que esto, bueno, ya no hablamos aquí del alimento. El alimento es básico, obviamente, es lo que nos hace, somos lo que comemos. Y nuestro cerebro trabaja, bueno, su carburante es la comida, y nuestro segundo cerebro, que es el estómago, también, por supuesto. La tierra, los suelos, también es un sistema vivo. Todo lo que nos rodea es un sistema vivo interdependiente. Pero todas esas ganancias de esos pocos hacen que se esté separando todo este sistema interconectado, interdependiente. Y el eslabón clave es el alimento. Y cuando el alimento se convierte en un bien de consumo prescindible, digamos así, cuando en vez de ser un conector es un desconector, se convierte en lo que yo daría a denominar el antialimento. Es decir, en realidad está provocando lo contrario de lo que debería provocar. Es decir, ya no nos alimenta, sino que perjudica nuestra salud, este alimento. El derecho al alimento es un derecho inalienable, internacional, universal. Y sin embargo, la cantidad de personas que pasan hambre en el mundo es exorbitado. Es más, este año Ucrania exportó más trigo que el año pasado, así que no es, o sea, el problema ahora mismo no está en que Ucrania no esté exportando cereal. El problema de los precios no viene de ahí. En el 2008, durante la primavera árabe, si nos fijamos en los datos con los que contamos actualmente, podremos ver un vínculo con quién está dirigiendo el sistema alimentario del mundo. No son los agricultores, no son sus productores, sino que son el dinero de los multimillonarios a través de sus fondos de inversión. Ellos son los que provocan estas crisis que, por ejemplo, aquí arrasó con todo el arco del Mediterráneo, Grecia principalmente, por la caída de la bolsa en Wall Street. Y así crearon nuevos instrumentos para, bueno, con mucho secretismo, por supuesto, toda una serie de trucos para que actualmente esta economía artificial creada por esos financieros sea mucho más grande que antes aún. Y están especulando con el alimento y vuelve a alimentar la misma rueda ficticia y sus beneficios están creciendo cada vez más. Y a medida que esos precios aumentan, los pobres pierden cada vez más su sustento. Así pues, el alimento se ha convertido en esa divisa y se le ha quitado de las manos, se le ha desposeído a los que lo producen. Sé que en España han publicado un informe y mi libro reciente donde he demostrado que a los que se les ha movido de esos fondos de inversión y ese círculo de inversiones en la anterior crisis explotó y ahora se ha transformado. Esta mañana, sin ir más lejos, leí que BlackRock va a invertir el 70% de sus ingresos en el sistema alimentario, en procesamiento, distribución, empaquetado, toda esa cadena industrial que tiene que ver con el alimento, pero que no es alimento. Están poniéndole patentes a las semillas e invirtiendo en ámbitos como los agroquímicos. Van a invertir todavía más para ayudar a Monsanto y a las otras multinacionales y para que los gobiernos del mundo puedan mentir. Y la Organización Mundial del Comercio va a ayudarles también. La Agencia Química Europea es la responsable de darle visto bueno. Esto los ha rechazado, este nuevo modelo. Y ahora están hablando de equipar a partes del sistema de producción de alimentos sin personas. Quieren hacer agricultura sin agricultores a través de los biocarburantes y están incluyendo también en ese proceso a Ucrania. Todo el sistema de producción de Ucrania ha sido transferido a estas multinacionales y después a través de los sistemas financieros
que bueno, está llevándose 4.000 trillones de beneficios, matando la biodiversidad, contaminando el agua. Bueno, pues todo esto no es más que una hambre programada que está llevando también a la extinción de algunas especies y casi a la del ser humano como especie también. Gran parte de la crisis de refugiados, de la desertificación, de la expropiación de tierras proviene de toda esta manipulación del sistema alimentario. Porque a través de esta extinción, hambruna, desigualdad, crisis de refugiados, todos los que han provocado todo eso ahora quieren poseer el mundo en nombre de las soluciones que van a aportar para el cambio climático. El clima está cambiando. Bueno, pues vamos a desarrollar toda una serie de medidas de ingeniería que van a permitirnos corregir esto. Por ejemplo, en Estados Unidos han sacado un informe donde ya están hablando de todo esto como de un bien de consumo, el cambio climático incluso. Por eso ahora tienen todo controlado. Ellos, están diciendo que, están corrigiendo el cambio climático a través del reciclaje y de otras pequeñas medidas cosméticas, en realidad. Pero es que nuestro dióxido de carbono sigue ahí, porque el sistema natural sería que lo absorbiesen las plantas, que lo transformasen en oxígeno, etcétera, etcétera. Es decir, dejar a la naturaleza seguir su curso y no interferir cada vez más. En estos últimos días, sin ir más lejos, vi en las noticias que para poder tener neutralidad de carbono tuvieron que matar a 1 millón de ovejas. Pero vamos a ver, en Nueva Zelanda, por ejemplo, que produce muchísimos productos lácteos, están hablando de ponerle impuestos a los animales, que es lo que hicieron en Grecia, le pusieron impuestos a los olivos. Así que el sistema extractivo tiene que extraer a través de impuestos de semillas. Yo he dedicado mi vida a las semillas, a conservar la variedad de semillas autóctonas y a compartirlas, porque eso de las patentes en las semillas fue una invención de Monsanto. Por eso hemos sido capaces de repartir semillas para los agricultores y han sido capaces de resistir todas esas semillas, de resistir a sequías, a inundaciones. Han demostrado que son las verdaderas armas contra el cambio climático. Y sin embargo nos siguen diciendo que la respuesta al cambio climático son otras invenciones que no son naturales. Nuestro trabajo en Advania, que es mi fundación, está demostrando que en 10 años podríamos absorber todo el exceso de dióxido de carbono a través de procesos naturales, porque ahora todo el secuestro de carbono que nos han vendido también, etcétera, se está saturando. Nuestros hongos, por ejemplo, son capaces de hacer ese trabajo. La tierra está viva, los suelos, todos sus componentes son capaces de llevar a cabo este trabajo. Las plantas, los animales, nosotros todos formamos parte de un mismo sistema que está vivo. En la India le llamamos Shiva Kubunka. Esta idea de que tenemos que hacer que desaparezcan los alimentos y de que en el futuro la gente debería comer comida que se produce en un laboratorio, comida de mentira, de plástico, es decir, carne que no viene leche que no viene de la vaca, o hamburguesas de soja, pero artificial, etcétera. Pero vamos a ver, estamos diciendo que podemos alimentar a la humanidad sustituyendo, haciendo como comida de juguete. Todo esto es lo que está provocando tantas enfermedades nuevas. Nos están vendiendo todo esto como solución para el cambio climático. Pues que todos nosotros nos movilicemos, que primero hablemos del derecho de todos los seres humanos al alimento sin productos químicos, sin grandes maquinarias y sistemas industriales que están matando nuestros suelos, nuestra tierra. Y también tenemos que estar ahí al lado de la última persona, la más pobre, la más alejada, que no tiene derecho al alimento. Y
que remuneremos de manera justa a aquellos que sí la produzcan de verdad y que están ayudando a que se regenere la biodiversidad, que estén produciendo alimentos sin dañar a la tierra y a todo el sistema que nos mantiene vivos. Cuando nos hablan de rendimiento por acre, etcétera, por favor, no podemos medir de esa manera ni la nutrición ni este sistema natural interdependiente. La respuesta al hambre, a la hambruna, al cambio climático está en la propia naturaleza. Tenemos que volver a masterizar todo este sistema y decirle a todos los que están ahí intentando convencernos que no podemos sustituir ni a la oveja, ni a la vaca, ni a la planta, que todos los que se preocupen por los derechos de la humanidad y por la misión de la humanidad tienen que levantarse ahora y desenmascarar todo ese sistema que no hace más que dar megabeneficios a través de los alimentos a unos pocos, porque creo que podemos ser una comunidad increíble alrededor del mundo, que protejamos la biodiversidad, la tierra, que luchemos contra la malnutrición y creando sistemas alimentarios que nos permitan asegurarnos que el último insecto, pájaro, niño esté contento, bien alimentado y vivo. Muchas gracias. Bueno, pois agora podemos ter uns minutos de preguntas a Vandana, a ver como é posible a través da nosa intérprete. O que creo que hai algún micro por aí. Quen pide a palabra? Vandana, la pregunta es si quizás debiéramos aprovechar ahora el momento en que los combustibles fósiles y por tanto todos los fertilizantes asociados o de base en combustibles fósiles, los combustibles per se están encarecidos por la situación en Ucrania y a lo mejor sería el momento para aprovechar y hacer una nueva revolución verde que efectivamente ponga de lado ese tipo de fertilizantes, porque a veces el lenguaje que se entiende únicamente es el económico y quizás las grandes corporaciones agroalimentarias, ante el encarecimiento de los combustibles fósiles, tengan estrategias para ir abandonándolos. No sé si crees que es posible o si contemplas una alternativa o otra forma de aprovechar el momento que la guerra de Ucrania y la reorganización del acceso al petróleo por parte de Europa, entre otras zonas del planeta, puede ayudar. Mi idea, cualquier momento es el momento adecuado para llevar a cabo una nueva revolución verde, sin duda. Y sí, las crisis suelen provocar una aceleración de posibilidades del cambio, para cambiar sistemas que pueden volver a seguir las leyes naturales, de la naturaleza, de la justicia, y este momento seguro, sí, como está creciendo tanto, aumentando tanto los costes de producción de los fertilizantes, etcétera, es el momento de regenerar los sistemas que son ecológicos, orgánicos, que pueden autorregenerarse y que pueden permitir que la gente no pase hambre, que sean más justos, sin duda. ¿Por qué nosotros nos estamos despertando tan despacio? Bueno, porque la industria ya está tan viva, tan despierta, que ya se han puesto a utilizar esta oportunidad también, ¿ves? Que tan pronto como esta, en cuanto este sistema, más bien, en cuanto esta realidad apareció, las políticas europeas tomaron cartas en el asunto. Deberían integrar todo el sistema, ¿no? Desde la ganadería, desde la agricultura a la distribución de alimentos, y se pusieron sobre la mesa estas cuestiones a nivel europeo, por ejemplo, y sin embargo las multinacionales ya estuvieron ahí rápido para reaccionar. En uno de los informes que yo publiqué con otras personas,
demostramos cómo utilizando sistemas de biodiversidad en Aibania, en nuestra fundación, podemos encontrar soluciones mucho más duraderas a todos estos problemas, no solo al encarecimiento de la producción, sino también a la desertificación y otros problemas. Porque este tipo de sistemas de producción matan a lo que está alrededor. El 90% de la producción de alimentos está disociado de sus objetivos originales. Porque cuando estamos también pulverizando con ciertos productos, estamos matando todo lo que hay alrededor. Los glifosatos tendrían que haber sido prohibidos en Europa hace mucho tiempo, legalmente. Y no solo se consiguió meter en un cajón este debate, sino que además están empezando a decir, ay no, es que ahora no hay peligro. No, es que estas sumas ingentes de dinero que se han amasado gracias a esto. Hola, tú eres una gran referente en permacultura y te conocemos todos, y mi pregunta es si crees que eso puede ser una solución a ese problema que creamos nosotros. La hambruna está creada por nosotros. Si eso puede ser una solución, ya que también es un movimiento de abajo, o crees que necesitamos un actor administrativo, público, grande, o realmente podemos hacer algo nosotros. La permacultura, la agricultura orgánica, por supuesto estoy totalmente científicamente convencida de que los sistemas ecológicos son mucho más productivos, resistentes y que dan mucho mejor resultado. Cuando me pregunta si le deberíamos dejar a alguna institución, a algún ente público ayudarnos, mi respuesta es no. No, porque, bueno, a las entidades locales sí, a nuestros representantes sí, a nuestros alcaldes y a otros, pero más allá no. Porque todo este dinero que se ha amasado, como decía, que ahora quiere quedarse con todo el tipo de alimentación de las personas y denegando el derecho a la alimentación. O sea, quiero decir, ya no solo se limita a provocar hambruna en el tercer mundo, sino que eso, nos quieren alimentar con comida de plástico a todo el mundo, a los ricos también. Bueno, pues yo creo que necesitamos, por un lado, una cohesión social que nos permita ver claramente, reflexionar sobre el futuro de la agricultura que pueda sustentar a la tierra en general, y tenemos que cuidar la tierra, la tenemos que mimar, porque una agricultura sin agricultores no es posible. Y además es utilizar toda la tierra con fines comerciales, y eso que nos están midiendo, que están, bueno, plantando árboles, pero a su manera, los que no proceden. Así que tenemos que establecer puentes, sí, con algunos representantes, pero yo, que soy seguidora de Gandhi, creo que tenemos que empezar con la pequeña semilla local, con lo que comemos todos los días. Esos son actos militantes, porque nos parece que como la comida del supermercado industrial es barata, bueno, que vamos tirando con ella. No es barata si tenemos en cuenta todo el coste que está provocando, pues ya no solo a nivel del hambruna en el mundo, sino de todo, de la contaminación, de las enfermedades que está provocando. Así que yo creo que la alimentación es el lugar donde tenemos que empezar a cambiar radicalmente el sistema con actos diarios, y no tenemos que esperar por las grandes potencias ni los grandes decisores a que tomen las decisiones. Nosotros tenemos que ser soberanos en todo este proceso. Cada comunidad tiene que ser soberana en su producción de alimentos, cada país también. Alguna pregunta máis? Si aquí hai unha pregunta con humor. Hola, buenas. Y con amor, ¿no? Una pregunta muy personal. ¿Cuál fue su motivación personal que le ha hecho defender y luchar por las ideas que hoy ha planteado aquí? Gracias. ¿Podéis repetir la pregunta, por favor?
Pero pregunta, Cuando empecé a ser activista ecológica era para proteger los bosques, pero después cuando empecé a ver lo que pasaba con la agricultura y cuando me di cuenta de cuán grande era el impacto en las personas, en el medio ambiente, de todo lo que estaba sucediendo, me di cuenta como ecologista y como ciudadana del planeta Tierra que donde yo tenía que concentrar mi energía era en cambiar el sistema, pasar de un sistema violento de guerras a un sistema pacífico en comunión con la tierra. Y me di cuenta, cuando empecé a hacer este cambio, que la agricultura y el sistema alimentario eran los huérfanos de todo este sistema. Esto, Tania, y que se pegue más al teléfono, que se oye mal. Un abandono. Bueno, inicialmente decidí adoptar todo este sistema porque me parecía que era una huérfana, en cierto modo. Y después, cuanto más se deterioró la situación, ya os he dado algunos números, ¿no? Que demuestran que el sistema de producción alimentaria es erróneo, es injusto, provoca hambruna y provoca muchas cosas negativas. Bueno, pues claramente para mí el vínculo entre la alimentación y la agricultura está claro, como científica, como militante, y que si queremos mejorar las injusticias estructurales que han sido creadas de manera provocada, intencional en el mundo, tenemos que cambiar este sistema partiendo del sistema de la agricultura y de la ecología. Vamos a continuar y luego hacemos más preguntas del tema. Perfecto, pues deixamos a bandana entonces, ¿no? Pero ella se queda aquí o se va. Se queda aquí, ¿no? Puede oírnos. Vale, perfecto. Vale, yo nada más que tengo que moderar, entonces lo mejor de moderar es preguntarles cosas a los listos y que hablen ellos, que para eso les hemos traído y están preparados, ¿no? Yo creo que lo mejor es entrar en alguna perspectiva personal de cada uno de los dos humanos que están hoy aquí compartiendo mesa sobre el problema del hambre, ¿no? Que es lo que estamos hablando. A la izquierda tenemos a un hombre que ha vivido mucho en Rusia, y una de las cosas que ha mencionado Bandana es que Ucrania, y a mí me ha llamado mucho la atención, ha exportado más grano este año, llevamos varios meses de guerra, que el año pasado. Igual tú nos puedes dar una perspectiva, ¿no? Y ponernos un poco ayudarnos a entender qué está pasando y qué tiene que ver, si es que tiene que ver algo la guerra de Ucrania en esto desde tu punto de vista. Sinceramente no sé si ha exportado más este año que el año pasado. Yo creo que no. Yo creo que a lo que se refiere es a la exportación del año pasado. Es decir, el año pasado se exportó más que el anterior y por lo tanto este año hay más pan, digamos, pero el año que viene habrá menos. Vale. Efectivamente, esta guerra de Ucrania ha creado un peligro de hambre en zonas del sur global, ¿no? Y la ONU y el Programa Alimentario de Naciones Unidas está advirtiendo sobre esto, y en marzo publicó un informe donde daba los datos de sus previsiones, en el que decía que esta guerra, entendiendo por tal el bloqueo de los puertos rusos y las sanciones que la invasión rusa de Ucrania ha dado lugar, aumentará el colectivo de los que sufren hambre aguda en el mundo en 47 millones. Es decir, el número de hambrientos, según la estadística oficial de la ONU, repito, pasará este año de 276 millones a 323 millones. El África subsahariana es el área más afectada, y hay toda una serie de países que son muy dependientes de importaciones rusas y ucranianas, que son pues Egipto, Túnez, Turquía, Líbano, Siria, Argelia, Marruecos, Somalia, etcétera, etcétera, ¿no?
estos países recibirán menos y además otros que no dependen tanto de estas importaciones ruso-ucranianas, lo que van a sufrir es el aumento de precios. Por tanto, son países con sociedades muy frágiles que si ya estaban al borde de una dificultad extrema, ahora con precios más altos tendrán redobladas las dificultades, ¿verdad? Pero esta crisis de Ucrania es ejemplar también porque el peligro de esta hambruna se va a usar, se está usando ya políticamente. Estos días, concretamente estos días, ayer en algunos diarios, anteayer en otros, la prensa internacional está refiriéndose a ese informe del Programa Alimentario de Naciones Unidas, donde se habla de estos 47 millones de gente que va a pasar el hambre, que es el incremento de este colectivo, y el motivo que se da es el bloqueo militar ruso de los puertos ucranianos, ¿verdad? Eso está prácticamente en todos los periódicos de hoy. Pues bien, la realidad es que en este fenómeno, en este peligro de hambruna, actúa tanto el bloqueo ruso, es decir, los efectos de la invasión rusa de Ucrania, como, y quizá, seguramente, sobre todo, y eso es lo que no nos dicen, los efectos de las sanciones occidentales contra Rusia. Y esta tabla lo explica con bastante claridad. El asunto es que Rusia exporta mucho más cereal que Ucrania, ¿no? El 20% del trigo, de las harinas y derivados, de la exportación de trigo global, es trigo ruso. Y solo el 8,5% de esta exportación global procede de Ucrania. Por eso, lo que no dice la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos, y con ellos el grueso de nuestros medios de comunicación, es que en la génesis de ese peligro de hambruna, las sanciones occidentales contra Rusia son mucho más significativas que el bloqueo ruso de puertos ucranianos, ¿no? 4 datos sobre este aspecto. Las sanciones impuestas a Rusia impiden, por ejemplo, la exportación del grano ruso, y el 50% de ese grano exportado sale de un puerto que se llama Novorossiysk, que está en la costa oriental del Mar Negro, y el problema es que como consecuencia de estas sanciones, los barcos no pueden acceder a ese puerto a cargar, las compañías de seguros no cubren el tráfico de esos barcos, y los barcos con bandera rusa no pueden utilizar las infraestructuras portuarias occidentales, están sometidos a sanciones. Además, Rusia no puede cobrar ese comercio de grano porque los sistemas de pago están también en régimen de sanción, están bloqueados y los bancos internacionales están cerrados para su actividad. Las sanciones financieras impiden además que Rusia cobre esas exportaciones. En el supuesto de que lograra exportar algo, no lo podría cobrar, porque en el paquete de sanciones se incluye el riesgo de que los pagos a través de bancos y de sistemas controlados por los sancionadores, esos dineros, esos capitales, sean confiscados. Recordemos que se han confiscado 300.000 millones de las reservas del Banco de Rusia, reservas que estaban depositadas en instituciones bancarias occidentales, americanas en concreto, y han sido simplemente robadas. Podemos discutir si de una forma legítima o no, aquí hay un debate que se puede abrir, pero ese es un hecho, y por tanto eso paraliza la exportación
de una forma, introduce una nueva dificultad. El segundo aspecto de este peligro de hambruna, casi una certeza, a menos que se tomen medidas de no sé qué estilo, no sé qué tipo, tiene que ver con que las sanciones afectan también a los fertilizantes. Los fertilizantes, resulta que Rusia y Bielorrusia son el primer y el sexto exportador de fertilizantes del mundo. Y juntas representan aproximadamente el 20% de la producción global de fertilizantes. Y estos dos países, están sometidos a sanciones. O sea que volvemos un poco a lo mismo. Así que todo esto afecta a los precios y la subida de precios repercute, como he dicho antes, directamente en las posibilidades de los más pobres para pagar sus alimentos. Muchos de los que antes iban justos, pues ahora simplemente no llegarán, ¿verdad? Por tanto, no puede decirse, como afirman la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, que el responsable sea Rusia o que solo sea Rusia. Por supuesto que hay una responsabilidad directa que nadie puede negar, es que todo esto parte de una invasión militar de un país contra otro, ¿verdad? Pero la situación que se está creando no es solo responsabilidad de Rusia. Lo más diplomático que podríamos decir es que hay una responsabilidad compartida y lo más objetivo sería decir que las sanciones occidentales contra su adversario geopolítico en este conflicto, porque no olvidemos de que esto no es solo una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que es también, y sobre todo, seguramente, una guerra entre Rusia y la OTAN, digamos, Euroatlántida, ¿no? Es decir, la Unión Europea más los Estados Unidos, ¿no? Y, en última instancia, con China ahí detrás, ¿no? Porque todo el mundo entiende que detrás de este pulso entre potencias está el gran pulso entre las dos potencias principales, que son Estados Unidos y Rusia, y China, perdón. Pues todo esto son seguramente un factor de incremento del hambre más importante que el bloqueo de los puertos ucranianos en los que se focaliza la atención y nuestros medios de comunicación nos informan de que eso es lo que provoca la hambruna, ¿no? El riesgo de hambruna, ¿no? Pese a eso, pese a que la situación es así, repasemos un poco lo que se nos dice desde las élites políticas occidentales, ¿no? Pues, por ejemplo, el 24 de mayo en Davos, en ese cónclave, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Rusia está bombardeando silos en Ucrania, bloqueando barcos cargueros ucranianos llenos de trigo girasol, acaparando su propia exportación de alimentos como una forma de chantaje, etcétera, etcétera. Dijo la presidenta de la Comisión Europea, eso es usar el hambre y el grano como recurso de poder, ¿no? Y la ministra de Exteriores canadiense, menciono esta cita como podría mencionar otras, dijo, debemos garantizar que esos cereales se envían al mundo, de lo contrario millones de personas pasarán hambre, ¿verdad? Lo que se abre paso con estas declaraciones, pues es una campaña para romper militarmente el bloqueo ruso de la costa ucraniana, alegando catástrofe humanitaria, ¿verdad? Es decir, una escalada militar aún más peligrosa que la que ya tenemos ahora, ¿no? Al día siguiente de la declaración de von der Leyen en Davos, un diario americano, el Wall Street Journal, explicaba la situación bajo un titular en un editorial, el diario, el artículo de opinión más importante de la edición de ese día, que llevaba por título Romper el bloqueo alimentario de Putin. Decía que proponía un plan para usar barcos de guerra que escolten los cargueros mercantes fuera del Mar Negro, los cargueros mercantes ucranianos, y romper ese bloqueo, ¿no?
y de evitar de esta manera una crisis humanitaria aún mayor. Entonces, yo siempre digo que hay que aprender a leer los medios de comunicación, y aquí la primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿quién está denunciando este peligro de una crisis humanitaria terrible, ¿no? Bueno, pues el Wall Street Journal. ¿Y qué es el Wall Street Journal? El Wall Street Journal es el diario del capital de Estados Unidos, del capital más especulativo, bursátil, ¿no? Rentista, fundamentado en el expolio y en el casino, en la economía del casino, y centrado en lo que los anglosajones llaman FIRE, por las iniciales de finanzas, seguros y inmobiliario, ¿verdad? O sea, esa falsa economía, o esa economía de rentistas, que es la que tenemos en Occidente instalada y la que sufrimos la mayor parte de la población occidental. Bien, a este periódico, a estos sectores, ¿realmente les importa el hambre del África subsahariana? Es una pregunta que nos tenemos que plantear, ¿verdad? Como conclusión, las acciones rusas en Ucrania son verdaderamente un factor indudable, pero no el principal problema creado con el suministro y el encarecimiento de los alimentos. Las sanciones a Rusia pesan más que el bloqueo de los puertos, porque Rusia es un exportador mucho mayor que Ucrania de productos alimentarios esenciales. Su exportación de trigo triplica a la ucraniana, y el bloqueo de eso y de los fertilizantes es un factor mucho más importante. Entonces, poniendo un poco nuestra observación en posición de gran angular y saliéndonos ya de este aspecto coyuntural, ¿no?, de esta guerra que tenemos ahora en los medios de comunicación, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Si un extraterrestre observara nuestro planeta, allá desde lejos, desde allá arriba, ¿no?, pensaría que las élites, y particularmente las élites occidentales, han perdido la razón, ¿no? Nos encontramos, y esto lo entiende todo el mundo, forma parte del sentido común, del común de la ciudadanía, en un siglo que, a diferencia de los siglos anteriores, por primera vez en la historia de la humanidad, se enfrenta a unos retos, ¿no?, a unas cuestiones que son capaces de destruir la vida en el planeta, ¿verdad? Esto lo sabemos todos. En esta lista de retos del siglo, pues tenemos la proliferación de recursos de aniquilación, ¿no?, de destrucción masiva, ¿no? Siguen gastando en Occidente, se sigue gastando más dinero que nunca en la modernización de los arsenales nucleares, ¿no? Tenemos 13.000 cabezas nucleares activas, capaces de destruir varias veces el planeta, etcétera, etcétera. Tenemos un problema de desigualdad, tanto social como regional, tanto entre sectores sociales como entre regiones del mundo, creciente. Y tenemos un problema de superpoblación. La humanidad puede, más o menos, continuar viviendo junto con estos problemas y trampeando, y bueno, mientras no haya un accidente nuclear o mientras no haya una guerra nuclear, la vida sigue, ¿verdad? Son unos problemas que son relativamente estáticos, ¿no? Pero resulta que en este siglo nuestro tenemos otro problema, que es el del calentamiento global, que no es un problema estático, es un problema activo. Es una amenaza que crece con el tiempo. Es una amenaza que, si tú no la afrontas, aumenta con el tiempo. Por tanto, nuestro extraterrestre diría: esta gente está perdiendo el tiempo
y ha perdido la razón, está perdiendo un tiempo precioso, ¿no? El otro día el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, dijo que los objetivos de la acción contra el cambio climático pues no se van a cumplir si no se toman medidas, ¿no? Es la enésima vez que lo dice, ¿no? Pero esta es una amenaza realmente muy clara, ¿no? Porque significa, y se puede traducir ya poco, dentro de bien poco, dice Gutiérrez, en más fenómenos climáticos extremos, en crecimiento del nivel de las aguas que sumergen ciudades, olas de calor, tormentas catastróficas, sequías y la extinción de 1 millón de especies de plantas y animales, dijo el secretario general de la ONU, ¿no? Entonces, todo esto, ya en los años 50, Albert Einstein, el padre de la teoría de la relatividad, dijo que la bomba atómica lo había cambiado todo, menos la mentalidad del hombre, ¿verdad? Ahora podríamos decir que estos problemas del antropoceno, del calentamiento global, pues lo cambian todo, pero que las mentalidades no han cambiado. Las mentalidades de las élites no han cambiado. Las mentalidades de los que deciden y los que más mandan, ¿no? Para todo el mundo es obvio, esto forma parte del sentido común de la ciudadanía, ¿no? Que es imperativa una concertación internacional para afrontar estos retos del siglo, ¿verdad? Pero en lugar de ir en esa dirección, nuestro extraterrestre constata que en lugar de movilizar a sus sociedades para afrontar estos retos del siglo y la preservación del planeta, pues las élites las están movilizando para la lucha contra sus rivales geopolíticos, ¿no? Y lo estamos viendo en Ucrania, pero desde el 2001 hemos tenido un montón de guerras, peores que la de Ucrania, mucho peores y mucho menos condenables por nuestro establishment, porque nosotros éramos los invasores, no el adversario, como es ahora, ¿no? Y la consecuencia pues será que el incremento de la temperatura, muy posiblemente, es que ya supere los 2 grados este siglo, lo que anuncia pues grandes catástrofes, ¿no? Así que estamos perdiendo el tiempo con las actuales guerras y todo esto se está gestando ahora, Si hablamos de guerras, hemos de hablar de todas las guerras, ¿no? Y hemos de recordar que desde el 11 de septiembre del 2001, y sin contar Libia, el conglomerado nuestro, ese que está ayudando a Ucrania, ha creado 38 millones de desplazados y más de 3 millones de muertos, directos e indirectos, en el arco que va de Afganistán a Siria, pasando por Irak y Yemen, sin contar Libia, ¿verdad? Bien. Entonces, todo esto lo tenemos ahí y nosotros, los politólogos o los que nos dedicamos a las relaciones internacionales, seguimos con nuestro cuento de no contabilizar en nuestro análisis, digamos, del conflicto entre imperios, entre grandes potencias, en las tensiones por los recursos, en las tensiones militares, que ahora las tenemos con toda claridad. Si puedes poner el mapa del mundo, no, el del mundo de las bases de la OTAN, ¿no? Bien. Todos sabéis que en el mundo de hoy hay 2 procesos que lo definen todo, ¿no? El primero es el relativo declive de Occidente, ¿no? Los que hemos mandado en el mundo durante 200 años, pues mandamos un poco menos ahora, ¿no?
no somos lo que éramos. Y países que antes no contaban para nada, como China, Brasil, la India, pues resulta que cuentan y cuentan cada vez más, ¿no? Pues bien, ante este angustioso problema, ¿qué hace la élite occidental? Pues no tiene una respuesta. No tiene una respuesta del siglo XXI. Continúa con las respuestas del siglo XX y del siglo XIX. La respuesta militar rodea a sus adversarios de bases militares. Este es el mapa del mundo y aquí veis Rusia como está rodeada y China como está rodeada, ¿no? Entonces, este es el mundo en el que vivimos y esto crea toda una serie de tensiones que nos van a hacer perder todavía más tiempo. Y voy a acabar con 4 datos para explicar un poco hasta qué punto los cálculos que hacen los expertos en relaciones internacionales y los militares pueden ser absolutamente intrascendentes como consecuencia del calentamiento global, ¿verdad? Todo el mundo da por sentado de que en el mundo del futuro China va a ser la próxima superpotencia, la próxima potencia hegemónica. Los occidentales tienen grabado en su conciencia de que si alguien llega al poder va a repetir exactamente el mismo esquema que los occidentales hicieron con el mundo, lo cual no está tan claro, porque las civilizaciones son diferentes, las tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo una nación joven, impetuosa, como los Estados Unidos, ¿no?, que una anciana como China, con una historia y una civilización milenaria, que ha conocido la derrota y todo eso, permite albergar ciertas esperanzas de que un gran papel de China en el mundo pues sea menos negativo de lo que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Pero estas proyecciones sobre las potencias de China, por ejemplo, se podrían ver completamente erradas, podrían ser completamente erradas como consecuencia precisamente del cambio global, del calentamiento global. Que todos los estudios nos dicen que esas consecuencias no serán las mismas en el norte y en el sur, en Asia que en Europa, que en el Caribe o en los estados insulares del Pacífico, ¿no? Va a ser diferente las consecuencias de todo eso. Y un estudio del Banco Mundial del año 2013, de hace ya unos cuantos años, nos explicó que las grandes ciudades chinas de la costa, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong y Tianjin, están particularmente expuestas a los aumentos del nivel de las aguas, ¿verdad? Entonces, claro, si esto se cumple, bueno, en estas ciudades se concentra el grueso de la potencia industrial y tecnológica de China, por ejemplo, ¿no? Otro asunto muy importante, y este afecta tanto a China como a la India, otra potencia emergente, es que la merma del caudal de los grandes ríos de Asia como consecuencia de la desaparición de los glaciares del Himalaya, ¿verdad? Esos glaciares alimentan a los grandes ríos de Asia, el Yangtze, el Brahmaputra, el Irrawaddy, el Mekong, el Ganges, el río Amarillo, ¿no? Y garantizan con su caudal, garantizan el caudal de estos ríos durante la época seca, ¿verdad? Sin el aporte de su glaciar, por ejemplo, el río Ganges perdería el 70% de su caudal en época seca. Y con el río Amarillo pasaría algo similar. Y muchos de los ríos de Asia se convertirían en algo parecido a lo que en Cataluña llamamos las rieras, ¿no? Unos ríos secos, que en invierno bajan con agua y en la época seca están secos o semisecos, ¿no? Y el problema es que el 80% de la cosecha china y el 60% de la cosecha de India dependen de la irrigación, ¿verdad? Por tanto, si en el mundo que viene de 9.000 millones de habitantes
el suministro de alimento de 2.000 millones se va a ver mermado, eso es algo que necesariamente afectará a todo el planeta. Siendo China el primer productor mundial de grano e India el segundo, Estados Unidos es el tercero, lo que pase con el trigo y el arroz en China e India es un asunto que importa pues a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se resolverán las relaciones entre grandes potencias acostumbradas a razonar y reaccionar militarmente ante los problemas? Es muy probable que el estrés y las tensiones vinculadas a la crisis alimentaria aumenten el número de estados fallidos, ¿no? Estados sumidos en la quiebra y en el desorden, ¿no? Y algunos de ellos podrían ser, ¿por qué no?, estados nucleares, ¿no? El Pakistán, por ejemplo, tiene todos los números, tiene óptimas condiciones para eso, ¿no? En fin, otro aspecto de la fragilidad china, y con esto ya voy acabando, es que con solo el 6% de la tierra cultivable del mundo, este país, China, da de comer al 22% de la población mundial, a su propia población de 1.400 millones, ¿no? La relación entre tierra cultivable per cápita en China es ridícula. Eso quiere decir que la relación entre enorme población y poca tierra cultivable, eso es un dicho que todos los chinos conocen, poca tierra, mucha gente, se dice, pues en esos dilemas China está llamada a enfrentarse a unas crisis existenciales en el ámbito de los recursos con una crudeza y gravedad desconocida en otras latitudes. Por tanto, todas esas proyecciones que seguimos haciéndonos de que la siguiente superpotencia, ¿no?, cuando no la amenaza China, ya damos por supuesto, ignoran este tipo de escenarios, ¿verdad? Y de la misma forma que lo ignoramos nosotros, los que enseñamos relaciones internacionales, pues los militares también lo ignoran, ¿no? Y en sus doctrinas militares, ni China ni Estados Unidos contabilizan o han internalizado los efectos del calentamiento global en los problemas de seguridad del mundo y de su propio país, ¿no? Cuando ya están pasando cosas absolutamente claras en estos ámbitos, ¿no? Hace unos años tuvimos en Australia unos incendios devastadores increíbles. En California habéis tenido también unos incendios devastadores. En la provincia china de Henan, hace 2 años, hubo unas inundaciones tremendas que obligaron a movilizar al ejército, ¿no?, de una forma intensa en eso. Entonces, la pregunta es, ¿los ejércitos esos que estamos alimentando con tantas armas, recursos, más barcos de guerra, más submarinos, estratégicos y no estratégicos, al final, a lo que se van a tener que dedicar los ejércitos en el futuro va a ser a actuar en las condiciones, en estas catastróficas condiciones que va a imponer el calentamiento global, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son el tipo de problemas que los que se dedican a la geopolítica tienen delante suyo. Y la conclusión es que en el siglo XXI una geopolítica que no tenga en consideración todos estos aspectos, la crisis de civilización, la deuda ecológica y los callejones sin salidas del presente modelo económico, pues es una especie de ejercicio caduco, ¿verdad? Y bueno, las prioridades de la élite global en este contexto pues siguen siendo las mismas, yo las califico de prehistóricas, ¿no? Las prioridades del preantropoceno, ¿no? Beneficio económico de una minoría, avanzar en los pulsos de poder con adversarios, etcétera, etcétera, ¿no? Estados Unidos, en esta crisis de Ucrania, y regresando a ella, para acabar, ha aprobado una ayuda de 50.000 millones de dólares a Ucrania, ¿no? Ayuda mayormente militar, ¿no?, con la cual la industria armamentística va a ganar mucho dinero, ¿no? El objetivo no es ayudar a Ucrania, es sangrar a Rusia, a su adversario, ¿verdad? Y eso lo van a hacer cuando 17 millones de niños se van cada noche en Estados Unidos a la cama con hambre, ¿verdad?
Respecto a Rusia, pues, ¿qué vamos a decir, no? Es un enorme gasto que esta guerra supone, que se priva a su propia sociedad para matar y mutilar a miles de jóvenes rusos que han sido enviados a esa carnicería, ¿no? A crear 13 millones de desplazados en Ucrania, refugiados, a arrasar una tercera parte de las infraestructuras de Ucrania y varias ciudades. Eso es lo que tenemos ahora. Si la guerra continúa, eso pues obviamente aumentará, ¿no? Pero sobre todo, y volviendo a nuestro extraterrestre, esto es una enorme pérdida de tiempo. De ese tiempo que no tenemos, que conforme pasa, agrava la amenaza vinculada al calentamiento global, ¿no? Y, bien, en lugar de cooperación, pues tenemos tensión militar y rivalidad geopolítica entre potencias, ¿no? Eso es lo que hay, ¿no? Y parece que va para largo. El otro día, el 26 de marzo, el presidente Biden, en un discurso, dijo: esta, se refería a la guerra de Ucrania, no será una lucha corta entre democracia y autocracia, libertad y represión, sino que debemos comprometernos unidos por años y décadas. O sea, este hombre, el político más importante del mundo, lo que nos está diciendo es que vamos a tener esta mentalidad y esta práctica durante años y décadas, ¿no? En nombre de la lucha entre democracia y autocracia, ¿no? En fin, pues lo dejo aquí y para los que piensen que esto es demasiado amargo y gris, digamos, y triste, me remito un poco a las conclusiones que ha dado la anterior conferenciante, Vandana Shiva, y bueno, y me sumo a ellos precisamente porque, bueno, la solución, una de las soluciones es transformar la agricultura, ¿no? Por ejemplo, me parece que es una solución pues importante. El programa alimentario de la ONU habla de replantear las políticas agrarias y de energía para diversificar el suministro, que es lo que ella ha dicho. Ella ha hablado de soberanía alimentaria. Actualmente hay 7 países que aportan el 86% del suministro de trigo y 3 países responden del 68% de las reservas mundiales, ¿no? Bueno, intentar diversificar y abrir todo esto, ¿verdad? Estoy acabando. Con el maíz pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces la solución es una perestroika agrícola, comer menos carne, menos ganadería, más agricultura regenerativa y sobre todo no caer tampoco en esto que estamos observando ahora, este fomento de la fobia, ahora contra Rusia, pero ayer era contra las portadas del Economist, ¿no? Ayer era contra Saddam Hussein o contra Gaddafi, contra Milosevic, ¿no? En estos esquemas infantiles de Hollywood en los que todos estamos educados y que el establishment y las élites occidentales pues nos meten para justificar sus guerras y sus aventuras, ¿verdad? Bien, pues con esto lo dejo. Ah, no, esto es otra cosa. Esto es un artículo del Wall Street Journal donde nos explica este bendito periódico que los Estados Unidos deberían mostrar que pueden ganar una guerra nuclear, ¿no? Ese es el nivel de necedad, de insensatez al que las élites occidentales han llegado, ¿no? Con esto lo dejo. Muchas gracias. Gracias a Rafael Poch, de los Poch de toda la vida. Hay muchas cosas para reflexionar de lo que hemos oído aquí y luego hay una noche por delante para las pobres traductoras de sordos, porque los gestos que han tenido que poner de horror, subiendo las cejas muy para arriba, abriendo mucho los ojos, bajando la mandíbula hasta límites insospechados,
realmente, un aplauso para las traductoras, por favor. Yo creo que los sordos hoy están muy contentos de que no tienen que oír todo. Bien, vamos a hacer muy rápido esto porque ya es hora de acostar a los señores mayores y entonces pues tampoco vamos a alargar la agonía. Pero el tema es muy interesante. Una pequeña reflexión, ya que ha venido Paquito con ilusión, ¿no? Una pequeña apunte sobre esto, un par de preguntas y nos vamos a cenar. A ver, Paquito. No, simplemente, y por citar a Einstein, a quien citabas, a mí recordaba algo que era evidente. Decía Einstein que só estaba seguro de dúas cousas. A primeira, o inconmensurable do universo, e deso non estaba seguro de todo. E a segunda, do inconmensurable da estupidez humana, e deso sí que estaba absolutamente seguro. Porque si os datos nos din que neste momento non chegamos a 8.000 millóns de habitantes, 7.800, unha cosa así, pero hai alimentos, se producen alimentos para 12.000 millóns de persoas, contrariamente ao que se ten dito, bueno, este extraterrestre diría que isto é o colmo dos colmos, é absurdo. Bueno, yo vamos a hay un micrófono por ahí, si alguien quiere hacer una pregunta. Simplemente un comentario, porque Rafael ha abierto un debate interesante sobre las cosas que damos por correctas o las cosas que damos por entendidas, ¿no? Un ejemplo muy fácil es el mapa del mundo. Es decir, el mapa del mundo es una bola, ya me dirás tú dónde está la parte de arriba y la de abajo en una esfera, y sin embargo, ¿por qué nosotros vivimos en el norte y los africanos viven en el sur? O sea, ¿quién decidió que África estaba en el sur? ¿Por qué no está África en el norte? O sea, ¿quién decidió que España, cuando ves en el mapa, está en el centro y no está en un lado, escorado? Bueno, obviamente los pueblos que fueron controlando el tema en su momento dibujaron los mapas. España, en la época de Colón y los siglos posteriores, inventa Internet. Lo que pasa es que en vez de venir desde el tal, venía por los mares, se llamaba el Galeón de Manila, y hace el mapa con Sevilla en el centro, que era el sitio donde se intercambiaban los biombos de Japón con los tomates de México. En cualquier caso, quiero decir que damos por hecho muchas cosas, como que estamos nosotros en el norte, damos por hecho muchas cosas, como que el bloqueo de los puertos ucranianos provoca la hambruna, y yo no sé cuántas respuestas vamos a encontrar aquí, pero creo que una cosa muy interesante que podemos sacar de aquí es que debemos cuestionarnos muchas de las cosas que vemos. Igual sí son lo que vemos, pero igual no, y es siempre muy interesante el ver distintas perspectivas de las cosas. ¿Alguna pregunta para Rafael? Tú has preguntado antes. ¿Alguien que no haya preguntado antes? Allí, el de... No, es que como somos muchos en La Coruña, si solo pregunta uno... Allí hay uno. ¿Hay micrófono? ¿Hay micrófono? Roy, allí. Allí está Paquito, el de la coleta. Paquito, la pregunta si puede ser breve. No se entiende nada, Paquito. ¿Te puedes quitar la máscara para preguntar? Sí. Es para ti, Rafael, la pregunta. Lo desconozco, sinceramente. Sencillamente lo desconozco. Yo solo quisiera... se están estableciendo unos sistemas de pago alternativos, ¿no? Por ejemplo, con India. Yo creo que están en mantillas, que están todavía verdes, pero en reacción a las sanciones, y las sanciones no es solo bloqueo de actividades económicas, sino también confiscación de fondos, control de los mecanismos de pago. En reacción a todo esto, se han establecido mecanismos de pago y de intercambio alternativos que no están en manos controlados por instituciones occidentales, ¿no? Por ejemplo, el comercio exterior con India
el plan era, entre Rusia e India, era hacerlo en rupias, ¿no? Vender energía rusa a India en rupias, ¿no? Y con Egipto puede que haya también algún tipo de acuerdo de ese tipo y que eso haya permitido, digamos, orillar estas sanciones, ¿no? Puede que esa sea la respuesta, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Un momento, a ver si hay alguien más, por favor, como decía Eugenio, ¿hay alguien más? Aquí diante, Roy. Sí. Roy. Este de barba. Este Paquito de barba. Soy Vitorino. Di tu nombre, quién te gusta y todas las cosas y luego ya preguntas. Hola, me llamo Mario. Quería hacer una pregunta, no va con afán de polémica, sino que va con afán de... Creo que es una cosa positiva. Boicot ucraniano. Boicot. Quería saber algo de información sobre el cordón verde que se está haciendo en el Sahel, de la plantación de árboles para crear ahí una masa forestal y que las temperaturas se equilibren para poder plantar. Me parece, lo escuché ya en varios programas y creo que es una propuesta muy interesante que se está haciendo en África, pero que no se le suele dar mucho bombo cuando aquí se intentan hacer políticas, pues no sé, que se llaman verdes, pero no hablan de plantar árboles, sino que de máquinas que generan oxígeno, que, bueno, no sé si se entiende un poco la pregunta. Que es una solución pues fácil, que es plantar árboles más que con los medios que se tienen y que puede generar un beneficio positivo para esa sociedad. Sí. Bueno, Muchas gracias. Yo desconozco el caso concreto del Sahel, pero sí he presenciado, por ejemplo, la campaña de reforestación en China, ¿no? Que fue muy intensa, ¿no? Y hay que decir que ahí de lo que me di cuenta es de que no es solo plantar árboles, sino cómo plantarlos, ¿no? Y qué especies, ¿no? China se ha plantado muchísimos árboles y sobre los números es muy impresionante, pero muchas veces se han plantado especies muy malas y muy uniformes, con lo cual se crean unos bosques de pésima calidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que... No sé qué se está haciendo en Sahel, espero que lo hagan mejor. Yo, volviendo un poco a mi intervención, quería apuntar un aspecto. Ahora que Rusia está mostrando tan mal papel en esta invasión de un Estado vecino, hermano, porque rusos y ucranianos eran verdaderamente hermanos, ¿no? Esta pues odiosa invasión ha dado lugar a una ola de furor antirrusa absolutamente irracional y necia, ¿no? Se han llegado a todos noticias sobre la prohibición de Tchaikovsky, de conciertos de Tchaikovsky o de cursos sobre Dostoyevsky en Italia, en fin. Y de cambiar el nombre de la ensaladilla rusa. Exacto, sí. Cosas absolutamente absurdas, ¿no? En este contexto yo quisiera recordar que ese problema de cambio de mentalidad que exige nuestro siglo sí que fue abordado por un hombre de Estado hace 30 años, y era un ruso, se llamaba Mikhail Gorbachev, ¿no? Que el hombre conectó plenamente con el sentido común de la ciudadanía, ¿no? Y propuso precisamente una nueva mentalidad, una nueva civilización, una concertación este-oeste para enfocarse en la resolución de los problemas norte-sur, ¿no? Y aquello fracasó, y aquí podríamos hablar largo y tendido por los motivos por los que fracasó, ¿no? Pero yo quiero reivindicar aquí ese momento estelar de un político ruso, de un hombre de Estado ruso, que dijo y practicó cosas, ¿no? Desarme nuclear, la retirada imperial de Europa del Este incondicional, sin las cuales mucho de lo que está pasando ahora y que nos desconcierta tanto, esa agresividad, ese mal humor de Rusia, ese cinismo de Rusia hacia el mundo occidental, tampoco se acaban de entender, ¿no? Porque después de aquel gesto de generosidad, Occidente respondió de una forma, pues un poco como siempre, ¿no? Amplió la OTAN, ¿no? No tuvo en cuenta nunca los intereses de seguridad de Rusia, ¿no? Siempre que Rusia presentó demandas
en materia de seguridad, de infraestructuras militares, las rechazó porque creyó que la debilidad de Rusia iba a ser eterna. No lo ha sido. Ahora Rusia es menos débil que en los años 90, aunque sigue siendo un país, un gigante con los pies de barro. Y claro, toda esta guerra que tenemos hoy, pues hay que analizarla también desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, la esperanza es que el país que dio lugar a un Gorbachov, pues en el futuro pueda también dar lugar a otro tipo de personajes y a otro tipo de soluciones. Y sería bueno que también en Occidente aparecieran líderes, ¿no?, capaces de estar a la altura del siglo, ¿no? Y aquí veo muy pocos, ¿no? Pero uno de ellos es quizá Lula, ¿no? Lula, que parece que va a volver al poder, ¿no? Y que puede cambiar un poco la correlación de fuerzas tan negativa, ¿no?, que tenemos ahora a nivel de dirigentes políticos y de mentalidad de las élites. Bueno, pues con esta nota de esperanza lo vamos a dejar, porque si no, si les contamos más cosas, luego ustedes sueñan. Así que esperamos que lo hayan pasado bien, que cenen cómodamente. Si van de viaje, por favor, 2 mudas por tener quita y pon. Y mañana sigue la fiesta aquí, así que si quieren venir, aquí estamos. Muchas gracias.